y no tuve oportunidad de entrar a ver qué había pasado en Querétaro en el aniversario, todos los 5 de febrero, en el Teatro de la República, que era privado. Ahí me pasó datos, Aura, de que en 2017, para la, no, 2000, para el bicentenario de la, bueno, en 2017, creo, el Senado finalmente compró el teatro que era privado y que había siempre esa preocupación. Ahí se da cita, encabezando la ceremonia, el titular del Ejecutivo en turno, el presidente de la República, y llegan los gobernadores, los titulares del Poder Legislativo y Judicial, que en este caso es quien preside la Corte, y los líderes de los presidentes de la mesa, las personas que presiden la mesa directiva del Senado y de la Cámara de Diputados. Por lo tanto, estaban, obvio, gobernadoras, gobernadores y la jefa de gobierno, estaban Norma Piña, ministra presidente de la Suprema Corte de Justicia, Santiago Krill, presidente de la Cámara de Diputados, Alejandro Armenta, presidente de la Cámara de Senadores, entre otros está Adán Augusto en su condición de secretario de Gobernación. Pues es una ceremonia muy importante porque, pues bien, ayer, hoy primero, bueno, ayer primero, hoy, me di a la tarea yo de ver los discursos que hicieron, porque vi que había pasado de que la ministra presidente, Norma Piña, había no respetado el protocolo. El protocolo es que cuando llega el presidente de la República, todo el mundo se pone de pie y ella se quedó sentada. Entonces ha generado un escándalo. Eh, yo no la criticaría. Hoy el compañero presidente dijo, pues me da mucho gusto porque demuestra pues, que esta es una democracia y que hay respeto y que el Poder Judicial es otro poder que no tiene nada que ver con nosotros, donde el presidente de la República no manda. Me parece que fue generoso en su interpretación porque pues hay una falta de respeto a la investidura, no es personal, a lo que representa el titular del Poder Ejecutivo, que es elegido por el pueblo. Voto universal, secreto y directo por millones de mexicanos, 30 millones en este caso. Mientras que la presidenta de la Corte la eligen sus pares, que son un puñado, 11 si mal no recuerdo. 11 personas que fueron elegidos además de manera indirecta por el Poder Legislativo a propuesta del Ejecutivo, y que es un poder del viejo régimen. A mí me parece que más allá de... Yo no criticaría la rebeldía, yo no criticaría el usar el rompimiento de protocolos y de símbolos para manifestar una posición política. A mí, pues yo sería el menos simpatizante de criticar algo así. A mí me parece que lo que es gravísimo es su discurso. Un discurso profundamente hipócrita de la señora ministra, porque dice en alguna parte, bueno, primero demagógica, un logro que una mujer por primera vez preside. Cada vez avanza más esa retórica, esa demagogia, planteando que es un avance que un ser humano que es parte de las mujeres esté en un cargo donde no habían estado más que hombres. Pues es un logro y no, porque finalmente lo importante es que todas y todos efectivamente tengamos los mismos derechos. Yo creo que esta persona que preside la Corte llegó ahí por reaccionaria, pues no por ser mujer. Era una mujer la que tenía condiciones para presidir y le inventaron que había copiado, plagiado su tesis para golpearla, defenestrarla, inhabilitarla, hasta querían sacarla de la Corte y resulta que todo fue una intriga. La presidenta de la Corte dice, pues, por ejemplo, habla del constituyente del 17 que fue contra las injusticias, habla de su integración, pero le pasa de lado el pequeño detalle que los 218 diputados que ella dice que eran,
todos eran revolucionarios. Todos eran de la facción de la revolución triunfante en la guerra civil, que era el constitucionalismo que encabezaba a Venustiano Carranza. No es las profesiones que ella dice, todos eran revolucionarios. Y reivindicaron el programa del Partido Liberal del 1 de julio de 1906, del ideólogo de la revolución Ricardo Flores Magón. O sea, le pasa de largo ese tema. Dice, superar la guerra fratricida. No, habían vencido con las armas a sus hermanos revolucionarios, convencionistas. Y se le olvida, además, que todos los levantamientos posteriores fueron pugnas entre constitucionalistas en la lucha por el poder. Entonces, o sea, cuando se levanta de la Huerta, que era hermano de Obregón, porque decide por Plutarco Elías Calles, pues era una pugna entre constitucionalistas. Cuando se levanta Obregón contra Venustiano Carranza porque le cierra el camino, quería imponer a un civil, al ingeniero Bonilla, es una pugna por el poder. No es que el diálogo, como voy a también a plantear en el discurso de Krill, era lo que faltara. Valida las reformas hechas a la Constitución, no dice una sola cosa sobre ese tema. Valida todas las contrarreformas que liquidaron los pilares de la Constitución surgida de la Revolución y habla de cumplir la Constitución sin ni una crítica. Y luego dice, aquí está la hipocresía, entrecomillado, textual, la estoy citando, la dignidad se construye con respeto entre los individuos, entre los poderes. Y ella, o sea, tiene derecho a romper el protocolo, tiene derecho a faltar al respeto al Ejecutivo, pero entonces que no hable del respeto entre poderes. Si es una farsante. Le dicen dictador, podrían hacer eso, no se atrevían con los presidentes anteriores, no se lo hubieran hecho nunca, ni siquiera al cretino de Peña o al cretino de cabeza hueca de Fox, mucho menos al usurpador de Calderón, que era terriblemente rencoroso. Eran unos serviles. Bueno, Saldívar ha denunciado las presiones que tenía Calderón cuando usurpó la presidencia, siendo ministro de la Corte. Él habla de acceso a la justicia y de pego a derecho. Pues, ¿qué conoce ella de la justicia? Si no hay justicia en el país, si el Poder Judicial está corrompido, si recorriera las cárceles, si revisara las sentencias, si se aplicara un poco, vería que no hay justicia en México. Ella preside el Consejo de la Judicatura y preside la Corte y valida toda esta farsa de supuesta impartición de justicia. O sea, habla de la unidad nacional cuando en realidad lo que está planteando es yo voy en contra de este gobierno. Es igual que el INE y Lorenzo Córdoba. Hablan de autonomía, ¿no? De la autonomía del Poder Judicial. Pues no es la autonomía, es el reducto de la defensa de los intereses de la oligarquía, de un puñado de poderosos económicamente que han medrado al cobijo el poder y que siguen saqueando al país. Y entonces ella dice, no, hay que respetar el marco constitucional, un marco constitucional que no tiene nada que ver con la revolución, como vamos a ver en un momento, sino que es producto de 35 años, lo dijo el compañero presidente, de reformas neoliberales. Y ellos hablan del marco legal como la gran estructura a la cual hay que sujetarse. Y yo digo, así como dice el compañero presidente, si la ley no lleva justicia, no te lleva a la justicia. Y yo digo, si el marco constitucional no defiende la soberanía, si el marco constitucional no defiende los intereses del pueblo, si el marco constitucional no respeta los derechos surgidos mínimo de la revolución, pues es un marco constitucional que hay que modificar, como bien lo comentó el compañero presidente. Entonces, no, yo estaba enchilado con el discurso de Piña, no con que se haya quedado sentada. Insisto, puede buscar las formas de desacralizar, de confrontar, de marcar diferencia,
Su discurso es el problema. No porque no tenga libertad y derecho a hacerlo, sino porque se quita la careta de lo que representa. Representa al periodo neoporfirista o al neoliberalismo, si quieren así asumirlo. Representa la defensa de la oligarquía, del gran capital y de los intereses privados frente a los intereses nacionales y los intereses del pueblo. Representa la opresión. Cuando ella habla del respeto al marco constitucional, habla de negarle a los trabajadores y trabajadoras sus derechos plenos. Habla de negarle a los campesinos justicia y de retribuirles sus tierras. Habla de negarle a los giratarios recuperarlo y a los comuneros lo que en derecho les corresponde y que les fue impuesto por el engaño y por la fuerza. Entonces, es evidente lo que representa la señora ministra. Es evidente que en el discurso de ella y de Krill de respeto al marco constitucional están hablando del respeto a la opresión, a la explotación, al atropello, a la rapiña, al saqueo, que eso es lo que ha promovido el periodo neoliberal y que parte de ello está en el marco constitucional. O sea, la entrega de Comisión Federal de Electricidad al capital extranjero, 490,000 millones de pesos no están robando. Ni siquiera su marco legal respetan. Ni siquiera. Y esta gente lo valida. Y valida las cárceles llenas de las cárceles llenas de inocentes, de pobres que no tuvieron para defensa, que les hicieron triquiñuela y media, que los abogados dizque para defenderlos los robaron, de tomar archivos expiatorios de darle amparos a los poderosos y dejarlos libres e impunes mientras la gente pobre se pudre en las cárceles. Entonces, la verdad es que muy irritante y muy farsantes. Bueno, insisto, la señora ministra Piña habla de respeto en los individuos y entre poderes y le suelta una majadería al compañero presidente, una franca provocación. ¿No? Ellos pueden tener todos los desplantes sabiendo que quedarán impunes. No requieren ningún valor, porque saben que contrario a lo que dicen que es un dictador, están tratando con un político demócrata, respetuoso del opositor.